cualquier pregunta. No tengan vergüenza, por favor. El concepto de sepsis ha ido cambiando a través de los años. Por eso puse sepsis en el 2020. Este año, ¿qué se entiende por sepsis? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? Lo primero que voy a aclararles es que sepsis o septicemia significan lo mismo, porque muchas veces ustedes van a encontrar en los libros la palabra sepsis o a veces septicemia. Significa exactamente lo mismo, no hay diferencias. Entonces, yo prefiero usar el término sepsis, pero si a ustedes les gusta más septicemia, usen septicemia. Es lo mismo. Antes de definir lo que es la sepsis, primero hablemos de qué no es la sepsis. Como les dije, el concepto ha ido cambiando. No es lo mismo hace 20 años, hace 30 años o hace 4 años. Y las pautas de tratamiento varían o se actualizan cada año porque cada día conocemos un poco más. ¿Qué no es la sepsis? Empecemos con eso entonces. Yo suelo escuchar que la gente dice, tenía una infección en los pulmones, luego esa infección se generalizó y esto le produjo la muerte, como dándonos a entender de que la sepsis es una infección generalizada. La sepsis no es una infección generalizada. Así que ese concepto de entrada tenemos que sacar de nuestro chip. No es una infección generalizada. Otras veces escucho, es una sepsis generalizada. Pero si decimos sepsis generalizada, estamos sugiriendo que hay una especie o un tipo de sepsis localizada. Tal cosa no existe. Es decir, la sepsis no es localizada. Tampoco es sepsis generalizada. Cuando decimos es sepsis y punto, sin apellido. Sepsis leve, sepsis grave, sepsis severa. Tampoco existe tal cosa. En las clasificaciones anteriores se hablaba de una sepsis y de una sepsis grave. Hoy día ya no se utiliza ese concepto. Hoy día sepsis es sepsis y la sepsis es grave de por sí. Es decir, no existe sepsis leve ni moderada. Y también no es necesario decir sepsis grave, porque la sepsis de por sí ya es grave. Entonces, borremos esos conceptos de nuestra mente. Sepsis es sepsis, no es sepsis grave. La sepsis tampoco es una infección en la sangre. Eso también suelo escuchar. La infección pasó en la sangre, le produjo una sepsis o una septicemia, dicen la gente, y eso provocó la muerte. No existe tampoco esa infección en la sangre. Si bien es cierto que las bacterias pasan momentáneamente o los gérmenes pasan momentáneamente a la sangre, eso no significa infección en la sangre. La sepsis no es infección en la sangre. Y ya tenés que repetir otra vez, ¿verdad? Dentro de unos días. Perdón, ¿escuché algo? Bueno, continúo. La sepsis tampoco se transmite. No se transmite la sepsis y tampoco es 100% mortal. La sepsis no se transmite y no es 100% mortal. Si bien es potencialmente mortal, pero no en el 100%. No me digan después la sepsis se transmite o la sepsis es 100% mortal. En realidad, la sepsis no se transmite y la sepsis no es 100% mortal. Tenemos que hablar de sepsis por un lado y de shock séptico por otro lado. Esto es lo que existe. Hay sepsis y hay un shock séptico, es decir, shock inducido por sepsis, que se conoce como shock séptico.
Vamos a analizar las estadísticas actuales. Esto saqué de un artículo publicado en el 2019, septiembre del 2019. Fíjense lo que dice. La sepsis es una crisis de salud global. Afecta a casi 30 millones de personas cada año, de los cuales 9 millones mueren. Fíjense en las cifras. Casi 30 millones de personas cada año en el mundo, causando casi 9 millones de muertes. ¿Qué otra enfermedad causa tantas muertes en el mundo? O sea, esto es comparable con los fallecimientos por causas cardiovasculares o el cáncer de mama o el cáncer de pulmón o el cáncer de próstata o de colon. Mucho más, incluso. Mucho más que muertes por coronavirus. Mucho más que muertes por dengue. La sepsis es la principal causa de muerte en el mundo. La mortalidad varía entre el 15 y más del 50%, dependiendo de muchos factores. Pero es de mortalidad alta, 15 al 50%, pero no es 100% como les dije antes. Por lo tanto, hay mucho que hacer por aquellas personas que adquieren sepsis. Esto es muy importante que entendamos bien, y a pesar de ser una causa tan importante de muerte en el mundo, la palabra sepsis no es una palabra que se conozca demasiado. Si ustedes hacen una encuesta a la población en general, sin que sea ningún profesional de salud, probablemente muy poca gente conoce el significado de la palabra sepsis. Hoy día todo el mundo sabe lo que es el coronavirus, pero ¿saben qué es la sepsis? Inclusive a nivel de profesionales, muchas veces la gente o los profesionales, tanto médicos como otros, como bioquímicos, farmacéuticos, etcétera, tienen una idea vaga de lo que es la sepsis. Pero realmente saben, deberíamos de hablar más de sepsis, mucho más aún. ¿Cuáles son las causas de sepsis? En primer lugar, tenemos que citar a las bacterias. Las primeras causantes de sepsis son las bacterias. Es decir, infecciones bacterianas. También tenemos virus que pueden causar sepsis. Diversos tipos de virus pueden causar sepsis. Y también los hongos. Infecciones micóticas también pueden causar sepsis. Por lejos ganan las bacterias, o sea, como primera causa. Pero también solemos ver sepsis inducido por hongos o por virus. Y hoy día está de moda la infección por coronavirus, que también causa sepsis. Entre las bacterias tenemos que citar las bacterias gram negativas y gram positivas. En primer lugar, las gram negativas. En el año 2016, hace 4 años, se desarrolló una nueva definición de sepsis que se conoce como sepsis 3. La sepsis ahora, a partir de ese año 2016, se define como una infección con disfunción orgánica, que causa una disfunción orgánica. Esta disfunción orgánica puede ser disfunción a nivel de los riñones, del hígado, los pulmones, el corazón, etcétera. Cuando ustedes busquen literatura sobre sepsis, yo les recomiendo que miren en qué año se publicó. Si están leyendo un artículo en internet, algún artículo científico, una publicación, o están leyendo un libro sobre sepsis, fíjense el año de publicación. Si es antes del 2016, no vale la pena ya leer, porque los conceptos han cambiado.
Entonces, lean aquellos artículos que se publicaron después del 2016, 2017, 2018, 2019 y si es posible ya del 2020. En vano van a leer lo que se publicó hace 10 años o hace 15 o hace 20 años. Todo ha cambiado. Ya no vale la pena leer los artículos antes, porque los conceptos cambiaron. Entonces tenemos que renovar nuestro conocimiento. Ustedes, la mayoría son estudiantes que tienen que conocer lo actual. Y los que ya son profesionales hace muchos años, pues ya tienen que leer también los artículos, las publicaciones actualizadas. 2016, fíjense ese año, es el año donde se realizó una nueva definición de sepsis a partir de los expertos en el tema. Entonces aquí la clave en la sepsis actualmente es infección con disfunción orgánica. Esa frase tiene que entrar, tiene que quedar hoy. Infección con disfunción orgánica, no es cualquier infección. Por ese mismo motivo, este año, fíjense, septiembre de 2020, 8 de septiembre del 2020, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento para realizar una acción mundial contra la septicemia, que causa de muerte una de cada 5 muertes en el mundo. Es causa de 1 de cada 5 muertes en el mundo. Es muchísimo. Acá ya dice 11 millones de personas cada año mueren por sepsis, entre ellas muchos niños, y los que sobreviven quedan con discapacidades. Millones quedan con discapacidades aunque sobreviven. Y acá ya habla de 11 millones de muertes cada año. ¿Cuántas muertes ha causado el coronavirus en el mundo en casi un año? Muy poco comparado con la sepsis. O sea que la sepsis es algo mucho peor y muy poco se habla de esto. Así que felicito de entrada a los que han organizado esta conferencia por elegir un tema tan importante. Muy bien, continuemos. La sepsis, entonces, debe definirse como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Esta es la definición que se sacó del tercer consenso internacional para la sepsis y el shock séptico en el año 2016, febrero del 2016. El organismo siempre tiene una respuesta para la infección, para controlar la infección. No voy a hablar de eso porque eso es muy extenso. Tenemos que hablar de todas las defensas que tenemos contra la infección, desde las barreras como la piel mucosa, inmunitaria, específica, etcétera. Aquí lo que ocurre es que esa respuesta del huésped, de la persona, no es bien regulada. Y eso desencadena la disfunción orgánica, que los órganos empiecen a funcionar mal. Eso es lo que significa disfunción orgánica, a fallar. Disfunción orgánica muchas veces se dice falla orgánica, que es lo mismo. Para la operacionalización clínica, la disfunción orgánica puede estar representada por un aumento en la puntuación de la evaluación secuencial e insuficiencia orgánica, que se define como SOFA por sus siglas en inglés. Si tenemos 2 puntos o más de la escala SOFA, entonces podemos decir que hay disfunción orgánica. Esta es la evaluación secuencial de insuficiencia orgánica que se conoce como la puntuación SOFA. Hay varios puntos que acá se analizan. En primer lugar, la respiración, la coagulación, la función del hígado, la función cardiovascular, la función del sistema nervioso central y la función de los riñones. ¿Qué se mide en la función de respiración? La presión de oxígeno sobre el FiO2, es decir, el flujo de oxígeno. Esto se hace una escala. ¿Cuánto es su presión de oxígeno a tanto flujo de oxígeno
por máscara facial, eso se multiplica por 100 y se obtiene este valor. Si sale mayor de 400, eso es cero, no suma nada. Pero si sale menor de 400, ya suma un punto. Si sale menor de 300, ya es 2. Y a partir de 2 se dice que haya disfunción orgánica. Igual para la coagulación, acá medimos las plaquetas. Mayor de 150 es 0, menor de 150 es 1 punto, menor de 100.000 es 2. Y va subiendo. Para el hígado, para la función del hígado, medimos la bilirrubina. Y acá la misma cosa, tenemos que fijarnos en los valores. Y tenemos valor de 2 para arriba de bilirrubina total, estamos hablando ya de una disfunción hepática. Y en el aspecto o sistema cardiovascular, tenemos que medir la presión arterial media. Con eso vamos a saber si el sistema cardiovascular también ha fallado. Y en el sistema nervioso central lo hacemos con la escala de Glasgow. Una escala de 10 a 12 significa disfunción del sistema nervioso central. Y a nivel riñón, del sistema renal, el valor que tenemos en cuenta es la creatinina. Creatinina mayor a 2 ya es 2 puntos. Recuerden que con 2 puntos o más, entonces es disfunción orgánica. Este score, esta escala SOFA, se utiliza mucho ya en la unidad de cuidados intensivos, porque fíjense ustedes que es bastante complejo, tenemos que tener ya valores de laboratorio, controlarle secuencialmente al paciente. Esto no se hace una sola vez, esto se hace varias veces en 24 horas. Entonces, ¿existe una forma de diagnosticar más rápida o más fácil? Sí, lo que se conoce como Quick SOFA, que quiere decir SOFA realizada en forma rápida. Entonces, en entornos extrahospitalarios, en el departamento de emergencia o en una sala común del hospital, que tienen una infección o en quien sospechamos una infección, entonces tenemos que aplicar esta escala del Quick SOFA. Si tienen al menos 2 de los siguientes criterios, entonces ya podemos decir que el paciente tiene una sepsis. Y son estos, muy fácil. Se tiene en cuenta 3 aspectos clínicos, acá no entra el laboratorio. 1, la frecuencia respiratoria igual o mayor de 22 respiraciones por minuto. Es decir, controlamos la frecuencia respiratoria en el paciente con infección. Vamos a suponer que tiene una infección de vías urinarias, por ejemplo, solo un ejemplo, y está respirando más de 22 veces por minuto. Además de eso, alteración del estado de sensorio, es decir, ya no está conectado con el exterior, se desconecta, está somnoliento, tendiendo a dormir o está dormido ya directamente. Por eso una escala de Glasgow menor de 13, es decir, 12, 10 a 12, ya se considera que hay alteración del sistema nervioso central. O la presión arterial sistólica es menor de 100 milímetros de mercurio. Con 2 de estos criterios ya podemos decir que hay sepsis, con 3 más aún, pero con 2 ya podemos decir. Esta es la escala que se utiliza en la sala de urgencias, en la sala de internados común, no en terapia intensiva, porque es muy fácil de realizar. No se necesita de un valor laboratorial. Esto tienen que recordar ustedes. Quick SOFA. 3 criterios. Con 2 se hace el diagnóstico de sepsis. Ahora bien, ¿qué es el shock séptico? El shock séptico debe definirse como un subconjunto de sepsis en el que anomalías circulatorias, celulares y metabólicas particularmente profundas se asocian con un mayor riesgo de mortalidad que con la sepsis sola. Tenemos que identificar entonces cuáles son los pacientes que tienen o están en estado de shock séptico. Acá tenemos que controlar la presión arterial media. La presión arterial media mínima
para que los órganos funcionen bien es de 65 milímetros de mercurio. Entonces, si es menor a 65 milímetros de mercurio la presión arterial media, y si no responde con los sueros que le vamos a administrar y es necesario utilizar medicamentos vasopresores, entonces podemos decir que el paciente tiene shock séptico. La otra forma es midiendo el nivel del lactato en sangre. Y si es mayor de 2 miliosmoles por litro, lo que equivale a 18 miligramos por decilitro, sin hipovolemia, entonces es shock séptico. Cuando se asocia la sepsis con este estado de shock séptico, la mortalidad hospitalaria ya sube más del 40%. Algunos hablan del 50 o más por ciento de mortalidad. Resumiendo, tenemos una infección. Acá puse un ejemplo, la neumonía. La neumonía bacteriana, sea intrahospitalaria o extrahospitalaria. Neumonía es una infección de los pulmones. Paciente con neumonía es una infección. A esa infección le agregamos 2 puntos o más de la escala de SOFA, entonces ya podemos decir que es sepsis. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Los que tienen prendido su micrófono deben apagar su micrófono, por favor. Infección más 2 puntos o más de la escala de SOFA significa sepsis. O la infección más 2 puntos o más de la escala de Quisofa, que es mucho más fácil. Tenemos la infección y tenemos 2 puntos o 3 de la escala de Quisofa. Nosotros podemos decir categóricamente que ese paciente está con sepsis. No nos vamos a equivocar. Para shock séptico, tenemos la sepsis con hipotensión. Tenemos un paciente con sepsis. Está definido que tiene sepsis. Y está hipotenso además. Tiene la presión baja. Nosotros le realizamos una reanimación hídrica con sueros intravenosos. Más adelante les voy a hablar de cuál es la cantidad que tenemos que administrar. Administramos la cantidad de suero necesaria, aún así persiste la hipotensión, es decir, la presión arterial media es menor de 65 milímetros de mercurio. Recuerden que esa es la presión arterial media mínima necesaria para que los órganos funcionen bien. Entonces, no levanta la presión, no mejora para nada la presión y tenemos que utilizar vasopresores. El vasopresor más utilizado actualmente es la noradrenalina. Y si con eso recién levantamos la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, entonces hemos hecho el diagnóstico de shock séptico. Y atiéndanme bien, la sepsis más hipotensión por sí misma no significa shock séptico. Tenemos que realizar primero este segundo paso, es decir, la reanimación hídrica, pasar de la cantidad de sueros por las venas, controlar de vuelta la presión y si no mejora tenemos que administrar la noradrenalina en goteo y ahí recién confirmamos que levanta la presión. Entonces, shock séptico. Otra forma de diagnosticar el shock séptico, tenemos el paciente con sepsis más hipotensión y sacamos una muestra de sangre, mandamos al laboratorio, solicitamos que nos mida el nivel de lactato en sangre. Y si se informa más de 2 miliosmoles por litro o mayor de 18 miligramos por decilitro, con eso ya podemos decir que es shock séptico. El lactato en sangre existe normalmente, pero debe ser hasta 1 miliosmol por litro. El lactato es
el producto del piruvato. Pero este lactato aumenta cuando existe hipoperfusión de los órganos. Es decir, los órganos del cuerpo no reciben la cantidad suficiente de sangre y oxígeno, entonces se produce un metabolismo anaeróbico y aumenta el lactato en sangre. Esto significa hipoperfusión de los tejidos y tiene que ver con la mortalidad directamente. Entonces, si el lactato está aumentado, significa que los órganos no están siendo bien perfundidos y hay un metabolismo anaeróbico. Esto significa que los órganos empiezan a fallar, significa shock séptico. Estas nuevas definiciones, estos nuevos criterios deben reemplazar a las definiciones anteriores. Olvídense de leer lo publicado antes del 2016, ya no tiene valor. Estos criterios facilitan el reconocimiento más temprano y el manejo más oportuno de los pacientes con sepsis o en riesgo de desarrollar sepsis. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que el tratamiento se inicia antes de saber el foco, o sea, la causa de la sepsis. Siempre hay un foco, siempre hay un punto de partida que muchas veces es fácil de identificar, pero otras veces no podemos identificar con tanta facilidad. Y eso no importa. El tratamiento de la sepsis ya inicia. Ya debemos comenzar aún no sabiendo la causa o el foco o la puerta de entrada o dónde se localiza esa infección. No podemos esperar a hacer el diagnóstico de dónde está la infección para empezar el tratamiento de la sepsis. El tratamiento de la sepsis debe iniciar antes de conocerse el foco. Existe una sociedad de medicina crítica que publican cada año sus criterios de tratamiento para la sepsis. Ellos lo llaman campaña sobreviviendo a la sepsis y actualizan los conceptos cada año. Este paquete de medidas iniciales fue actualizado en octubre del 2019. En el 2020 yo no he visto que hayan actualizado aún, pero cada año salen las nuevas actualizaciones. Entonces veamos qué proponen ellos como manejo inicial, como tratamiento inicial del paciente con sepsis. 1. Primera medida, primera acción que hay que realizar. Cuando diagnosticamos sepsis en un paciente, lo primero que hay que hacer es medir el lactato en sangre. Sacamos muestra de sangre para gasometría arterial y solicitamos que nos informe cuánto es su nivel de lactato en sangre. Si viene elevado, esto viene enseguida, no hay que tardar, el laboratorio tiene que enviar este informe en 5 a 10 minutos. Si viene mayor de 2 milimoles por litro, hay que recordar de que se debe medir nuevamente en 2 a 4 horas. No solamente una vez. Entonces, medimos ahora, vamos a suponer, viene 3, 4, 5, 6 milimoles por litro. Vamos a realizar ciertas acciones y luego controlaremos de nuevo el lactato a ver si disminuyó, porque nuestra meta es disminuir el nivel de lactato en sangre, porque esto significa hipoperfusión de los tejidos. Como segunda medida o acción, se deben tomar muestras de sangre para hemocultivos. De entrada, se toman 2 muestras, es decir, se saca sangre y se colocan en estas botellas, en estos frascos que están viendo aquí, que tienen un caldo de cultivo. Y eso va al laboratorio para el cultivo y el análisis correspondiente. Esto nos servirá para distinguir al agente causante de la infección. Esto resulta positivo normalmente en el 10 al 15% de los casos de sepsis, bajo en realidad.
porque la mayoría son causadas por gérmenes, sin embargo, no siempre salen positivos. Tiene mucho que ver la técnica de la toma de muestras, la técnica del cultivo, la técnica de leer y de hacer el informe. Lo ideal es identificar a la bacteria y también la sensibilidad antibiótica. Con eso nosotros podemos administrar los antibióticos más adecuados contra los gérmenes causantes de la infección. Como tercera medida, inmediatamente a la toma de hemocultivos, a las muestras de hemocultivos, tenemos que administrar los antibióticos intravenosos. No debe pasar una hora desde el diagnóstico de sepsis hasta la administración de las primeras dosis de los antibióticos. No hay que esperar mucho. Se saca la muestra de sangre para hemocultivos y a continuación ya se deben administrar los antibióticos. Los antibióticos deben ser de amplio espectro contra él o los probables agentes causales. Nosotros tenemos que sospechar qué bacterias están causando la infección debido a nuestro conocimiento de microbiología. Y deben ser también a alta dosis. Y no debemos conformarnos con antibióticos de espectro reducido. Tenemos que tratar de abarcar casi todas las bacterias que existen en el cuerpo. Esta es cuestión de vida o muerte, así que no podemos administrar antibióticos muy suaves. Tienen que ser potentes y de amplio espectro. Cuarta medida. Después de la administración de antibióticos, tenemos que administrar líquidos intravenosos, sueros. Cuando digo líquido intravenoso me refiero a suero cristaloides, suero fisiológico, a razón de 30 mililitros por kilo del paciente. Y esto se debe administrar en 3 horas. 30 ml, 30 mililitros por kilogramo significa que si nuestro paciente tiene 100 kilos, ejemplo, eso multiplicamos por 30 y sale 3 litros. 3000 va a salir, 3 litros. 3 litros en 3 horas. Si es un poco más delgado, obviamente es un poco menos. Si es más, un poco más de 100 kilos, es un poco más. Hay que multiplicar esto. 30 ml, entonces, por kilogramo en 3 horas. No en 6, ni en 8, ni en 24. En 3 horas. Para eso tenemos que colocarle catéteres endovenosos gruesos, 1, 2 o 3, lo que haga falta, pero tenemos que administrar esta cantidad de suero. Como quinta medida, administrar vasopresores si es que no levanta la presión arterial media. Recuerden que la presión arterial media debe ser mayor a 65 milímetros de mercurio para garantizar la buena perfusión de todos los órganos del cuerpo. Si no estamos logrando que la presión arterial media sea 65 o más, tenemos que administrar vasopresores, es decir, noradrenalina. ¿Qué hace la noradrenalina? Produce una vasoconstricción y esto levanta la presión arterial. Nosotros tenemos que levantar la presión arterial media para que funcione bien cada órgano del cuerpo. Si no, cada órgano va a fallar. Entonces, fíjense aquí en este dibujito. En primer lugar, dice ahí, mida el lactato en sangre para ver si está mayor de 2 milimoles por litro. Segunda medida, obtenga cultivos de sangre, hemocultivos, antes de administrar los antibióticos. Tercera medida, administre antibióticos de amplio espectro. Cuarta medida, administre cristaloides, sueros, a razón de 30
mililitros por kilogramo, sobre todo si hay hipotensión o el lactato mayor a 4. Y por último, administre vasopresores si persiste la hipotensión. Nuestro objetivo es levantar la presión arterial media por arriba de 65 milímetros de mercurio. Esto se realiza todo de seguido, sin pausa, pero hay que hacerlo en el debido orden. Siempre hay que respetar el orden, pero todo de seguido. No se puede hacer pausa de 1 hora entre el hemocultivo y la administración de antibióticos, por ejemplo, o no podemos tardar demasiado para administrar los sueros. Todo de seguido. Y fíjense lo que decía este hombre hace tantos años. Salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muera por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección. Esta es una verdad. ¿De qué muere el paciente que tiene una infección? No muere de la infección. Hoy día sabemos esto. Muere por una mala respuesta de su cuerpo a la infección. Sepsis es infección más una respuesta desregulada del huésped a la infección que es potencialmente mortal, salvo que nosotros hagamos nuestro trabajo en forma y procuremos salvarle la vida. Muchas veces lo vamos a lograr. La mayoría de las veces lo vamos a lograr, aunque algunas veces vamos a fracasar seguramente, pero con la conciencia de que hicimos lo que debíamos hacer. La sepsis es una condición clínica tiempo dependiente a la que se puede sobrevivir. Esto tenemos que tener en cuenta. Se puede sobrevivir, pero hay que actuar rápido. Por eso dice tiempo dependiente. Requiere un reconocimiento inmediato y una atención inmediata por un equipo de médicos multidisciplinarios, médicos preparados. Aquí tiene que estar el clínico, el pediatra si es niño, el infectólogo, el bioquímico, el médico intensivista, el médico ecografista, etcétera. Requiere que todos los médicos trabajen en conjunto y en armonía para salvar la vida del paciente. Muy bien, esto es sepsis, jóvenes. Les dejo estos conceptos. Les invito a que lean más y que se interesen más por esta patología, por esta complicación. Y a partir de ahora estoy a las órdenes de ustedes para las preguntas correspondientes. Doctor, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la administración de líquidos intravenosos, ¿cuál es el más indicado? El suero fisiológico. El suero fisiológico es de elección. No se usa suero glucosado y tampoco rige lactato. Gracias. Buenas tardes, doctor. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la alternativa a la noradrenalina que se podría utilizar? Existe la dopamina, también la dobutamina, también existe la vasopresina. Todos son medicamentos que tienen el efecto vasoconstrictor y también cierto efecto inotrópico positivo. Pero hoy día la noradrenalina se prefiere. Si no contamos con noradrenalina, usemos lo que tengamos a mano. Dopamina, dobutamina.
En más de una oportunidad, yo he utilizado la dopamina o la dobutamina porque en ese momento no contaba con la noradrenalina. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta y adaptarnos a nuestra realidad. No por no contar con noradrenalina no vamos a hacer nada. Hagamos lo que tengamos a mano en ese momento. Gracias, doctor. Una pregunta, doctor. Sí, señor. ¿Y es posible que después de administrar estos vasopresores aún no se levante la presión arterial media? Rolando sos, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Estos medicamentos se dosifican también de acuerdo al peso del paciente. Algunos utilizan de la mínima dosis y van alzando la dosis hasta que levante la presión arterial media. Es decir, empiezan con una dosis mínima, controla la presión, no subió, levantan la dosis, porque esto se hace en goteo, se le mezcla ya y se hace en bomba de infusión. Y van alzando la dosis, y van alzando la dosis respuesta, hasta conseguir que la presión arterial media se levante. En algún momento se encuentra la dosis ideal para el paciente, porque depende mucho también del peso del paciente. Todo se dosifica según el peso. Otros, otros médicos intensivistas utilizan estos vasopresores de arriba para abajo. Es decir, te explico, empiezan con una dosis alta que levanta la presión sin más vueltas y van bajando la dosis después para regular la presión arterial. Ejemplo, sube ya demasiado, 200, 120, ejemplo nada más. Entonces bajan la dosis, ahí encuentran que la presión baja a 180, 100. Bajan un poquito más hasta dejarlo en una presión normal. Entonces, muchos utilizan de esta manera los vasopresores, de arriba para abajo, es decir, la dosis máxima a la dosis mínima eficaz. Y otros utilizan de la dosis mínima eficaz para arriba. Eso ya dependerá de la formación de cada médico, pero la cuestión es que hay que encontrar la dosis justa de los vasopresores para levantar la presión arterial media, siempre también en combinación con la administración de líquidos intravenosos, porque se utilizan los dos, líquidos intravenosos, es decir, suero para mantener una buena volemia, y a eso le sumamos la acción de los vasopresores para la vasoconstricción correspondiente, y de esa manera levantar la presión arterial media y garantizar que los órganos sean bien perfundidos. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Al parecer ya no, nadie más está preguntando, doctor. Dado ese caso, le agradecemos en nombre de la Asociación UNCAM por habernos dado un poquito de sus conocimientos, por habernos ayudado a entender este tema, que la verdad que es de vital importancia conocer, en especial cuando uno se encuentra en urgencias, principalmente en urgencias. Eh, Doctor, muchísimas gracias por habernos dado un poquito de su tiempo. Esta clase la estaremos subiendo en YouTube para que las personas que no pudieron entrar en el Google Meet puedan no perderse esta ponencia. Doctor, muchísimas gracias y esperamos volver a contar con usted en próximas ocasiones. Muchas gracias a ustedes, Robert. Ha sido un honor, un gusto para mí compartir conocimientos. El compartir conocimiento es una inversión, no es una pérdida de tiempo.